Umbrales de transición. Es el título de la ponencia que nos trae Andras Corban Arzen. Él es fundador y director espiritual de Earth Spirit Community y también es presidente del Congreso Europeo de las Religiones Étnicas y ha servido por 13 años en la Junta Directiva del Parlamento de las Religiones del Mundo, la organización interreligiosa más grande y antigua. En 1969, Andras fue iniciado en las prácticas paganas de una familia de las Tierras Altas de Escocia y desde entonces ha viajado a través de los Estados Unidos y por otras partes del mundo, ofreciendo ponencias sobre las tradiciones paganas autóctonas de Europa. Andras es originario de Galicia, pero actualmente vive en Glenwood, un santuario pagano en medio de un bosque de 60 hectáreas al oeste de Massachusetts. Adelante, Andras. Gracias, Belinda. Me agrada mucho estar aquí con vosotros esta tarde, hablándoles desde los Estados Unidos. Mi ponencia de hoy va a ser sobre los ritos de pasaje que utilizamos en la comunidad a la que yo pertenezco. Y quiero comenzar con unos breves rasgos biográficos para daros un poco de contexto sobre eso. Eh, eh, Como ya decía Belinda durante la introducción, yo soy originalmente de Galicia, mi padre era gallego, mi madre cubana, y me crié en España, en Cuba y en Puerto Rico, pero he pasado casi toda mi vida aquí en los Estados Unidos. Y a fines de la década de los 60, yo me mudé a la ciudad de Boston para seguir mis estudios universitarios. Y a poco de llegar allá, fui presentado a una pareja escocesa que tenían, tenían ciertas prácticas y enseñanzas que venían en su familia, que habían han sido parte de su familia por tiempo inmemorial, y que eran prácticas y ideas, conceptos, actitudes que yo nunca había encontrado hasta ese punto. Y me interesaron mucho y me hice buenos amigos con ellos, y entonces al fin y al cabo les pregunté si me podían enseñar, y así comenzó un aprendizaje de 5 años que tuve con ellos. Y luego de que cuando ellos ya se fueron de la región de Boston y yo estaba solo, pues en el 1977 fundé la comunidad Earth Spirit. Nosotros en español la llamamos Alma de Tierra, que ha durado 44 años, es una de las comunidades paganas más antiguas en los Estados Unidos. Y comenzó con unos pocos de nosotros que éramos jóvenes, teníamos 20 y tantos años en esa época, y entonces ya ha crecido, que tiene unas 1,500 personas que están conectadas con la comunidad. Y tenemos un centro aquí donde vivimos nosotros, al oeste de Boston, de Massachusetts, como a 2 horas de Boston, en unos montes muy, muy bellos, con unos bosques magníficos. Y nosotros tenemos diferentes eventos a través del año, que son encuentros para nuestra comunidad, que tienen diferentes enfoques, y Nuria y Antonia han participado. Nos encantó poder tenerlos hace un par de años y espero que regresen y quizás algunos de ustedes vengan también. Pero bueno, entonces pues cuando comenzamos esa comunidad, lo que empezamos a hacer fue
a integrar algunas de las prácticas y de las enseñanzas que yo había recibido de mis maestros, y tuvimos que cambiarlas porque, por supuesto, estábamos viviendo en los Estados Unidos, no hablábamos la lengua gaélica, era un lugar completamente diferente, una población completamente diferente. Entonces tuvimos que hacer ciertos cambios, ciertos ajustes. Y esos cambios y ajustes han evolucionado a través de los años, de las décadas, poco a poco. Y varias de esas cosas se presentan como ritos de pasaje. Y por supuesto, como sé que ya todos sabéis, los ritos de pasaje son ceremonias que marcan un momento, una experiencia muy importante en la vida de las personas. Y tenemos muchos de esos ritos, pero me voy a enfocar principalmente en 4 ritos que son, yo diría, los más importantes. El rito del nacimiento de un niño, el rito de la llegada a la mayoría de edad para los jóvenes, el rito de enlace de manos para parejas que quieren unirse en matrimonio pagano, y finalmente el rito funerario para personas que han fallecido o están a punto de fallecer. Y lo que voy a tratar de hacer aquí es hablar un poco sobre cada uno de esos ritos, darles algunas ideas de cómo nosotros los realizamos. Y entonces, si tenéis preguntas o necesitáis alguna clarificación o lo que sea, pues lo podéis poner en el foro, y Antonio me va a enviar las preguntas al final y podemos platicar un poco. Bueno, comenzando con el rito de nacimiento, me parece que lo mejor que puedo hacer es describir el nacimiento de mis hijos, mi hijo y mi hija. Ambos nacieron dentro de un ritual. Mi esposa dio a luz en ambas ocasiones en un cuarto muy acogedor, que estaba decorado con todo tipo de símbolos paganos y ¿cómo digo? ¿Cuál es la palabra? A veces se me olvidan las palabras en español. Tapices en las paredes y cosas así. Y teníamos un altar que tenía una imagen moderna, pero de la figura de la Venus, de las diferentes Venuses que se han encontrado a través de Europa. Así que la figura de una mujer en cinta. Y también teníamos velas, teníamos incienso, teníamos diferentes cosas que eran importantes para nosotros. Ahí, entonces teníamos una comadrona que fue la que asistió a mi esposa a dar a luz. Pero entonces, además de nosotros 3 y los niños, por supuesto, en el vientre, teníamos como 4 o 5 otras personas, miembros de nuestra comunidad, miembros de nuestra familia intencional dentro de esa comunidad, que durante el parto nos estaban apoyando, estaban haciendo cánticos paganos, canciones, tocando tambores, y proveniéndonos con comida o bebida o lo que fuera para sostenernos durante esa experiencia del parto. Y entonces, cuando nuestros hijos nacieron de forma natural, y yo pude recogerlos del vientre de mi esposa, y entonces ella hizo la mayor parte del trabajo, de las labores, como ya sabrán, pero mi pequeña parte de esa labor constituyó cortar el cordón umbilical, que eso lo hice con un cuchillo especial que fue construido especialmente para ese propósito.
es un cuchillo de hierro, así que puede ser desinfectado en un autoclave si es necesario. Y como veis, tiene una forma de hoz. Así que hasta cierto punto ese corte representaba una cosecha ahí también. Entonces de ahí salimos y regresamos a nuestra casa y en un par de días nos fuimos al bosque con los niños, los bebés, y allí nos encontramos con aproximadamente 100 más o menos de miembros de nuestra comunidad que se habían juntado para celebrar el nacimiento de nuestros hijos. Y entonces cogimos a cada uno de ellos en su turno. Ellos nacieron como a 3 años y medio aparte. Entonces, pues los levantamos a los cielos, al sol, y los presentamos a cada uno de los puntos cuaternarios del compás, de la brújula. Y anunciamos su nombre por primera vez. Y entonces ahí fuimos y llevamos al bebé a presentárselo a cada uno de los miembros de la comunidad. Entonces cuando nos acercábamos, esa persona le preguntaba al niño o la niña cuál era su nombre y nosotros contestábamos por ellos, les decíamos el nombre. Así que esa fue la primera instancia en que sus nombres fueron anunciados. Entonces, tomando algo de las tradiciones de mis maestros, a cada uno de los niños le pusimos en la lengua un granito de tierra, porque en las tierras altas de Escocia esa era una cosa que se hacía para que la primera comida sólida que un recién nacido tuviera sería la tierra misma. Así que un granito de tierra en la lengua. Y entonces enterramos la placenta de cada uno de ellos cerca de las raíces de un roble muy antiguo y muy grande que estaba en ese bosque. Y entonces otros miembros de nuestra comunidad que han tenido hijos han hecho ritos similares allí ya. Y bueno, claro que ya para ahora ya la placenta se ha desintegrado, pero siempre me imaginaba que alguien viniera y fuera a hacer algún agujero, lo que sea, y se encontrara todas estas placentas y no sabrían qué cosa sería. Pero bueno, eh, eh, pero entonces ese es fundamentalmente el tipo de rito que hacemos, que es una celebración de la madre, de los niños, pero también es una celebración de la comunidad, porque nuestros hijos nacen dentro de nuestra comunidad. Así que ellos fueron concebidos dentro de rituales. Nuestro hijo fue concebido a Samhain, nuestra hija al solsticio de verano, y nuestro hijo nació por Lunestal o Lamas, y nuestra hija nació por el equinoccio vernal. Así que aún su nacimiento fue algo que hicimos de manera ritualizada. Y eso es, para nosotros siempre ha sido un sentido de que nuestros hijos han entrado al mundo, a este mundo, a través de nuestra tradición espiritual, y ellos están completamente enfocados en nuestra comunidad y tienen papeles muy importantes en nuestra comunidad, y ya tienen 30 y tantos años, pero bueno, es una cosa que les ha cogido porque se asentó desde el momento que bueno, se concibieron. ¿Algo más? ¿Se me olvida algo? No. Okay. Bueno, entonces ahora voy a hablar un poco sobre el rito de llegar a la mayoría de edad.
Estoy un poco despistado porque el horario que yo me había hecho ahora no lo puedo seguir. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda? Más o menos. No te oigo. 35 minutos. 35 minutos. Ok, está bien. Está bien. Bueno, el rito de llegar a la mayoría de edad es algo que comienza, es un proceso que comienza cuando algún joven de la comunidad llega a los 13 años. No tiene que ser a los 13, pero tiene que tener 13 años por lo menos. Y entonces ya cuando llega a ese punto, entonces ellos nos avisan que desean ir por tal ceremonia. Entonces comienza un proceso de hablar con ellos y preguntarles qué está sucediendo en sus vidas y por qué quieren hacer ese rito en ese momento. Y entonces, a través de varios meses, ellos se preparan para eso. Y parte de esta preparación requiere que ellos encuentren un mentor o patrocinador que sea un adulto que no sea uno de sus padres, que los acompañe y los ayude en el proceso de prepararse. Y espera, no sé cómo puedo hacer que esto se haga grande, pero no me puedo ver. Bueno, entonces también les pedimos que hagan una lista de las personas que ellos quisieran que participaran también en la ceremonia. Al fin llegamos en mayo, nuestra comunidad tiene un encuentro, que es el encuentro más grande que tenemos, que ha durado por 42 años, creo ya. Y entonces, cuando llegamos allá, la ceremonia toma lugar a través de 3 días. En el primer día nos juntamos y hablamos de lo que va a suceder y planeamos todas las cosas, y entonces eso es todo por ese día. El segundo día, les decimos a los jóvenes que estén con sus familias cuando vayamos a cenar. Entonces, ellos se sientan con sus familias y hay como 300, 400 personas en este salón con mesas y sillas y estamos todos comiendo juntos. Y entonces, de repente, se oye un campaneo y entran por una puerta una fila de mujeres vestidas de negro con unos velos que cubren sus caras y están haciendo un cántico. Y el cántico tiene que ver con la mujer serpiente que muda su piel. Y entonces ellas se esparcen a través de las mesas y buscan a las niñas que van a participar en la ceremonia. Se las llevan de sus familias y les ponen un vendaje en los ojos. Y entonces salen en fila haciendo ese mismo cántico. Unos minutos después, cuando la gente ya está comiendo de nuevo, irrumpen en la sala unos tamboreros tocando unos tambores muy fuertes y tienen máscaras. Y entonces los siguen unos seres monstruosos con máscaras y huesos y todo tipo de cosas que saltan encima de las mesas y se esparcen por toda la sala buscando a los niños que van a ser parte de la ceremonia. Y entonces se los quitan a las familias y se los llevan también. Entonces, como sabrán seguramente, en muchas de las comunidades indígenas que todavía tienen estos ritos de pasaje, están generalmente divididos por género. Así que las mujeres inician a las niñas y los hombres inician a los niños. Cuando nosotros comenzamos a evolucionar estos ritos, nos dimos cuenta de que eso no iba a funcionar muy bien en nuestra comunidad, porque nosotros
nuestra comunidad, los hombres y las mujeres están completamente integrados. Es más que las mujeres en nuestra comunidad son las principales en organizar las cosas. Entonces, pues, nos dábamos cuenta que las mujeres de la comunidad tenían muchísima influencia en esos niños. Eran sus madres, eran sus hermanas, eran sus tías, eran sus amigas. Y de igual manera, los hombres de la comunidad tenían influencia en las vidas de las niñas. Padres, tíos, hermanos. Entonces, pues lo que hacemos es cuando salen de esa reunión de cena, entonces las niñas van a encontrarse con un grupo de hombres en el medio del bosque. Y esos son los hombres que ellas han pedido que participen en el ritual. Y entonces esos hombres pasan un tiempo, como un par de horas quizás, hablando con las niñas sobre lo que ser hombre les significa a ellos. Las cosas que han aprendido, las cosas que han descartado, las cosas que quieren cambiar en sus vidas o quieren integrar en sus vidas. Y entonces específicamente hablan sobre su relación con estas niñas, el cariño que sienten por ellas, la protección que sienten para ellas cuando eran pequeñas, las esperanzas que tienen de verlas cómo se desarrollen, etc. Y lo mismo pasa con los niños. Ellos van a un concilio de mujeres. Ahí están sus madres, sus hermanas, sus amigas mayores, sus tías. Y entonces las mujeres les hablan a los niños sobre lo que significa para ellas ser mujer. Y muchas veces les dicen cosas que los niños nunca habían oído en sus vidas. Y recuerdo especialmente una situación cuando mi hijo fue a esa reunión con las mujeres. Una de las mujeres le dijo a él y a su compañero que ellos iban juntos con eso, y ella les dijo que estaban en la presencia de una mujer que había sido violada por un hombre y que ella siempre había tenido en su vida mucho dolor y mucha furia hacia los hombres por lo que ese hombre le había hecho a ella, pero que no sentía ese dolor y esa furia con estos jóvenes porque ella veía frente a ella dos hombres que nunca harían tal cosa y dos hombres que cambiarían que cambiarían a otros hombres para que no hicieran ese tipo de abuso. Y para él eso fue una cosa que lo conmovió muchísimo porque había conocido a esta mujer por toda su vida, pero nunca había sabido que ella había sufrido tal situación. Entonces, cuando ya se termina, las niñas y los niños se van por el bosque y bien erigen una tienda o construyen una forma de albergue primitivo, y entonces ahí pasan solos, aislados, pasan la noche en el bosque, pensando en lo que van a hacer, envisionando los cambios en sus vidas y todo eso. Por la mañana, los niños van a juntarse con un grupo de hombres, las niñas van con el grupo de mujeres, y se repite el proceso de la noche previa. Al fin de eso se juntan los dos grupos y tanto niñas como niños juntos comienzan a caminar hacia el centro de nuestra villa, porque es como una pequeña villa que tenemos. Y cuando se acercan, pueden oír a más de 100 personas de la comunidad que están cantándoles una canción escrita específicamente para ese tipo de ritual. La canción que les dice que abran sus alas y que vuelen y que vemos los cambios que ellos están haciendo y que los abrazamos. Y entonces ellos vienen y son abrazados por la comunidad que hace un círculo alrededor de ellos. Y entonces
cuando ya están adentrados en el círculo de la comunidad, entonces ellos nos dicen, ellos tienen que tomar un nuevo nombre. Y bien un nombre que ellos han decidido, o un nombre que le han pedido que otra persona se los dé. Entonces esos nombres se anuncian por primera vez. Y una de las cosas una de las condiciones de este ritual es que, como ahora son adultos, entonces tienen que actuar como adultos, y una de las cosas principales que tienen que hacer inmediatamente es hacer trabajo voluntario hacia la comunidad. Así que cada uno de ellos viene con un plan para algo que van a hacer que beneficie a la comunidad de alguna manera, y va a ser para honrar la comunidad. Ese es esencialmente el rito de llegar a la madurez. El rito de enlace de manos es, claro, la unión de dos personas, o en ciertos casos más de dos personas, en matrimonio. Es un matrimonio pagano. Y bueno, voy a describir el mío, el nuestro, para darles un poco de más detalles. Cuando mi esposa y yo decidimos casarnos, entonces comenzamos un año antes de nuestro enlace de manos, y conseguimos 3 cuerdas, una para ella, la otra para mí, y la otra simbolizando, representando nuestra conexión, nuestra relación. Entonces, cada mes, antes del día designado, nos juntábamos a la luna nueva, y nos enfocábamos en algún aspecto específico de nuestra conexión, de nuestro matrimonio. Bien fuera el hogar, bien fuera los hijos, bien fuera el trabajo, bien fuera la comunicación, o el sexo, o las finanzas. Cualquier tipo de cosas así. Entonces cada mes estaba dedicado a una de esas cosas. Y entonces, mientras hablábamos de eso y envisionábamos cómo queríamos vivir juntos, tejíamos juntos un segmento de esa cuerda. Y así poco a poco lo hacíamos, hasta el fin que, cuando ya estábamos listos para casarnos, entonces ya habíamos completado el enlace de la cuerda. Y fue con esa cuerda que nos enlazaron las manos. Y claro que el enlace de manos es una de las formas rituales sociales más arraigadas en Europa, porque se encuentra en casi todos los países de Europa, y es una forma antiquísima porque precede al cristianismo. En Lituania, por ejemplo, yo tengo muchos amigos en Lituania. Ellos tejen unas esta cosa que le llaman juostas. Son como unas cintas tejidas, y eso es lo que usan para atarse las manos. Y entonces, pues, cuando ya lo han hecho, entonces lo cuelgan alrededor del umbral de la casa, y como símbolo de su matrimonio. Entonces, cuando tuvimos la ceremonia, parte de la ceremonia tuvo que ver con dirigirnos a las 4 direcciones: al norte, al oeste, al sur y al este. Entonces, en el norte nos dirigíamos a los ancestros, que en nuestro caso casi todos habían fallecido ya. Solamente la esposa, la abuela de mi esposa estaba todavía viva. Y les hablábamos de cómo los honrábamos, de cómo los recordábamos, el significado que habían tenido en nuestras vidas, etc. Entonces,
íbamos al oeste y ahí nos dirigíamos a nuestros padres. Y hacíamos lo mismo. Hablábamos de nuestra relación con ellos, del amor que sentíamos, el agradecimiento que sentíamos hacia ellos, lo que habían significado en nuestras vidas hasta ese punto, el tipo de relación que queríamos sostener con ellos y que ahora ganaban un nuevo hijo o hija, como fuera, y algo por el estilo. De ahí íbamos al sur. Y entonces en el sur nos dirigíamos a las hermanas y los hermanos y también los amigos más cercanos y queridos. Y les hablábamos de lo mismo, cómo nos sentíamos hacia ellos, el tipo de relación que queríamos continuar, que queríamos que continuaran como parte íntegra de nuestras vidas y esto y lo otro. Y al fin y al cabo nos íbamos al este y entonces en el este nos dirigíamos a los niños que esperábamos tener, nuestros hijos, y los niños que provinieran de ellos, nuestros nietos y grannietos y bisnietos. Y era para abrirnos al futuro, a lo que no estaba todavía ahí. Y eso es una cosa que hemos encontrado, que en otros ritos similares que hemos hecho, que especialmente han incluido familias de la pareja que tienen algunas reservaciones sobre el paganismo, que es este rito pagano que van a hacer, que no es cristiano, y como que vamos a perder nuestra hija ahora, que es un culto o lo que sea. Es una cosa que les asegura que no hay intención ninguna en crear una división, ponernos aparte de la familia, sino que es más, lo que queremos hacer es abrazar a nuestras familias e incluirlas en nuestras vidas aún más profundamente que hasta ese punto. Y en muchas situaciones, esa parte de la ceremonia ha contribuido a la sanación de relaciones entre muchas personas y sus familias, porque de repente se han visto desde un punto de vista diferente. Y eso ha abierto puertas para que ciertas cosas que nunca habían estado resueltas se pudieran resolver. Y bueno, se me había olvidado. Bueno, esos matrimonios los hemos estado haciendo por mucho tiempo. Los hemos hecho de manera legal, pero también de manera no legal, de manera puramente religiosa. Y eso ha sido específicamente el caso en haciendo enlaces de manos, oficiando enlaces de mano para parejas del mismo sexo. Y claro, ahora en los Estados Unidos, como en muchas partes de Europa, dos mujeres pueden casarse, dos hombres pueden casarse, pero no fue así por mucho tiempo. Y nosotros, bueno, el primer enlace de manos que yo oficié fue para una pareja lesbiana en el 1973, que fue casi 30 años antes de que esas uniones fueran legales en Massachusetts. Y era una pareja que estaban enamoradas, querían vivir juntas, tenían completo cometido una con otra, y entonces habían tratado sabía que no podían tener un matrimonio legal, pero habían ido a otras iglesias, a otras denominaciones, a ver si alguien les podía hacer por lo menos una ceremonia, aunque no fuera legal, y nadie quería hacérselo. Y entonces me vinieron a mí y yo les dije, bueno, pues en mi tradición, lo que les preguntamos es, ¿ustedes se quieren? Sí. ¿Ustedes quieren vivir juntas y hacer un hogar juntos? Sí. ¿Ustedes están cometidas la una a la otra? Sí. Pues entonces lo podemos hacer. Esos son los únicos requisitos. Porque en el paganismo no hay ese tipo de restricción. Y de la misma manera, también hemos realizado enlaces de manos para grupos, que no son solamente parejas, pero 3 personas, 4 personas, 6 personas que quieren casarse juntos y tener un matrimonio plural. Y no sé hasta qué punto ese tipo de cosas se encuentra en España. Aquí en los Estados Unidos es raro,
pero en el movimiento pagano se encuentra mucho más a menudo que en la sociedad ordinaria. Y finalmente quiero hablar de la muerte. El rito funerario, por supuesto, es una cosa que puede ser muy imprevisto porque la muerte viene cuando viene y nunca sabemos cuándo y cómo va a venir. Pero especialmente en los casos donde la persona que fallece es una persona que ha estado enferma por tiempo y se sabe que ya no le llega mucho tiempo. Esos ritos pues toman una forma más específica y les voy a relatar un poco sobre una hermana nuestra que estuvo como parte de nuestra comunidad, parte integral por casi 40 años y estuvo muy apegada con todos nosotros, la consideramos una hermana. Y ella tuvo cáncer y el cáncer se le quitó, pero regresó. Y entonces llegó el punto donde nos dábamos cuenta que no iba a sobrevivir. Y entonces entró en un hospicio para prepararse para la muerte. Entonces, pues nosotros la visitábamos, siempre alguno de nosotros estábamos al lado de ella. Y cuando ya nos dijeron que le quedaba muy poco, entonces un grupo, fuimos como 12 o 13 de nosotros, fuimos y nos quedamos ahí con ella hasta que falleciera, alrededor de su cama, cantándole. En nuestra comunidad, nosotros cantamos mucho. Somos una comunidad muy musical, tenemos grupos profesionales de música dentro de la comunidad y hemos escrito muchos cánticos y canciones paganas que usamos específicamente en esos rituales. Así que le hacíamos unos cantos. Hay un canto muy bello, por ejemplo, que la letra en español sería algo así como abrázame, abrázame, nunca me dejes ir. Abrázame como las ramas de los árboles abrazan a las hojas. Y cuando muera, déjame volar, como vuelen las hojas de los árboles en el otoño. Y le cantábamos eso, seguido y seguido. Y también le hablábamos y le decíamos lo que ya había hecho en su vida, lo que había, el significado que había tenido en la nuestra y nuestro cariño, nuestros anhelos de que no sufriera, de que tuviera un pasaje profundo y bello y que se relajara y que se dejara ir y que pudiera volar. Y al fin dejó de respirar y falleció. Y entonces los médicos tuvieron que venir a hacer la parte oficial, designar que había fallecido a tal hora y que esto que lo otro, pero nos permitieron que nos quedáramos en el cuarto con ella por una o 2 horas más, solamente estando con ella para tratar de ayudar que su alma se reintegrara con la tierra poco a poco. Entonces, después de eso un grupo de mujeres de nuestra comunidad que la conocían, estaban muy apegadas con ella, fueron y la bañaron, la limpiaron, la uncieron con aceites y entonces la envolvieron en un sudario. Y entonces en ese sudario nos la trajeron para nuestra casa en el bosque en que vivimos. Y mientras las mujeres hayan estado preparando su cadáver, otros de nosotros habíamos estado haciendo un hoyo en la tierra para poder enterrarla. Y entonces cuando llegamos, la pusimos como en una, ¿cómo se llama? Como una cama de tela para llevarla. Y los que la llevaron a su tumba fue un grupo de jóvenes que ella había conocido desde
que habían nacido. Y es más, que había participado en sus nacimientos. Ella había estado en el nacimiento de mis hijos. Y niños que ahora tenían 20, 30 años o más y que la veían como su tía. Y siempre habían tenido un gran cariño y afecto. Ella era el tipo de persona que cuando ellos tenían problemas, tenían peleas con sus padres, ellos podían ir a ella y ella los consolaba. Así que la quería muchísimo. Entonces fue muy emocionante que todos esos jóvenes la llevaran a su sitio de enterramiento. Y entonces allí la cubrimos con tierra y en realidad fue como si estuviéramos plantando una semilla en la tierra de nuevo. Y entonces la cubrimos y plantamos otras cosas encima de ella para que crezcan y embellecen el lugar donde ella está. Así que bueno, voy a parar aquí porque ya, pero aquí tienen 4 de esos rituales rituales muy importantes, obviamente. Y lo que quiero apuntar es que estos no son solamente rituales para el beneficio de los individuos en que estos ritos estén enfocados, pero también es un ritual que beneficia a la comunidad y que en todos esos rituales tienen elementos comunitarios integrados en ellos, porque la comunidad es lo que nos conecta los unos a los otros y la comunidad es lo que pasa las tradiciones de una generación a la siguiente. Entonces poder asimilar y entonces trasladar esa historia, esos hechos de una generación a la otra es lo que crea historia, lo que crea cohesión en las comunidades. Y yo creo que es por eso que nosotros hemos podido existir hasta ahora, porque tenemos esa conexión interna dentro de la comunidad. Y recordando siempre que nuestros ancestros paganos eran gente comunitaria, eran personas que vivían en sociedades tribales, en relativamente pequeños grupos sociales que se conocían muy bien, que eran interdependientes, que trabajaban juntos, que jugaban juntos, se amaban juntos y se enterraban juntos. Y así se pasaba eso a sus hijos. Así que entonces voy a parar aquí a ver si hay algunas preguntas o comentarios que me parece que Antonio me ha enviado algo. A ver. Si quieres que te los leamos, también podemos, ¿eh? Déjame ver. Pero, ¿qué tan concientizado tienen las comunidades que están a los alrededores de la existencia de esos ritos? Me refiero, entiendo que las comunidades que no son paganas, esa es la pregunta, las comunidades del mundo ordinario. Sí, Diana Sí. dice que sí. Sí. Bueno, pues es muy interesante porque por lo general esas son cosas que hacemos muy en privado, porque teniendo observadores o lo que sea, siempre quita algo. Pero en todos esos ritos, francamente, siempre hay la posibilidad de que alguien, familia de alguien, la familia de una de las personas en la pareja, familia del niño que está naciendo, familia de la persona que está siendo enterrada y por supuesto en las bodas, que venga gente de afuera, casi siempre cristianos, que no tienen ninguna idea de lo que esto va a ser. Y entonces lo que encontramos es que al fin de las ceremonias vienen a donde estamos y nos dicen: esa fue la boda más bella que yo he ido en mi vida. Es que
fue tan significativa es que así debían ser todos los matrimonios, porque fue tan real, fue una cosa tan presente, tan auténtica. O nos dicen, ese fue el entierro más conmovedor a que he ido. Yo he participado en muchos entierros de fallecimientos de gente querida, y este ha sido el que ha tenido un sentido más profundo, y me parece que me ha cambiado la vida. Así que entonces es muy interesante, porque cuando viene gente de afuera, pueden ver una cosa muy diferente a lo que están acostumbrados. Cosas que hasta cierto punto yo creo que le esté despertando un sentido atavístico, si podemos llamarlo así, un sentido de las tradiciones que sus propios ancestros usaban en un tiempo muy antiguo y que ya se había olvidado, pero que la memoria genética, quizás si hablamos de eso, que la memoria genética les alerta algo, les dice algo que nunca habían pensado en eso. Y han habido personas que, por ejemplo, nos han invitado a oficiar sus bodas, aunque no son paganos, porque quieren que traigamos algunos de los elementos que nosotros implementamos en nuestras ceremonias. Así que no sé si eso responde a la pregunta, pero a ver, muy potente que tanto los niños como las niñas puedan recibir mensajes de hombres y mujeres en su iniciación a la adultez. Preguntas: ¿los niños pueden decidir mantener el mismo nombre que han tenido hasta el momento, o es obligatorio cambiarlo? Bueno, ellos se quedan con el nombre que han tenido siempre. Eso es cosa que deciden ellos, pero es un nombre adicional. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, es que hay jóvenes que toman un nombre diferente, y en su vida ordinaria, en la escuela, en el trabajo, lo que sea, usan su nombre original, pero cuando están dentro de la comunidad prefieren que los llamemos por su nombre de rito de paso. Así que, y hay otros que lo han adoptado oficialmente, legalmente, como su nombre nuevo, porque no le gustaba su nombre antiguo, por cualquier razón. Así que es muy... Eso haría. Y si está toda la comunidad reunida, ¿dónde se quedan los niños más pequeños en ese momento? Los que aún no llegan a la adultez. Muy bien. Los niños pequeños participan. Los niños pequeños están parte de la comunidad que reciben a los jóvenes que acaban de pasar de la niñez a la adultez. Y lo interesante es que a veces vemos en sus caras estas expresiones que dicen: yo no puedo esperar a tener los 13 años para poder pasar por ese rito. Y entonces tienen esa anticipación, tienen esa emoción que les da un ímpetus para cuando lleguen a esa edad, entonces prepararse y participar. Y entonces de nuevo vemos a los pequeñitos diciendo: bueno, mira, pues mi hija cuando ella era niña y vio a sus amigas pasando por esos ritos, ella estaba enamorada. Y entonces ya, cuando ya ella lo pasó, entonces ya se hizo mentora de niños que ahora van pasando por las mismas ceremonias, porque ya lo hizo mucho tiempo antes. Deja ver, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? Nos faltaba una dentro de las preguntas. Esas eran las dos primeras, que bueno, la segunda respuesta me parecía un poco así, ¿no? Porque te vas preparando para el rito de paso, para cuando llegue. Y faltaba una, que era cuando los niños están solos en la noche, si había algún adulto que estuviera... Cuando están en el bosque. Sí. Sí. Bueno, sí, tenemos adultos que están haciendo vigilia. Y entonces no se meten, no los interrumpen, no les hacen nada, pero simplemente caminan por ahí de vez en cuando para estar seguros que todos están bien, que no tienen problemas. Y claro, siempre les decimos: si tienes algún problema o lo que te pase, si tienes miedo, si te sientes enferma, lo que sea, pues no pienses, te levantas y vas y buscas a alguien, y entonces
te cuidamos. Es decir, Así, que ellos saben que tienen una ayuda. tienen de protección, sí. Ah, Aunque generalmente nos dicen, bueno, pero es que nadie vino a vernos, y yo, sí estuvieron ahí, estuvieron a 3 metros de ti, pero lo hicieron muy sigilosamente, entonces, claro. entonces nos dieron cuenta. Sí. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, te he enviado una nueva. Ok. Ah. El momento de traspaso con los cánticos. Bueno, esa es una cosa que esa es una cosa que es difícil de explicar, porque la muerte es una cosa tan compleja y a veces tan sutil, que lo que podemos hacer, no sabemos, por ejemplo, si estamos hablando con la persona, especialmente si está en una coma o lo que sea, si nos puede oír, si pueden comprender, o si simplemente oyen cosas en sus mentes, en sus almas, y más que palabras sienten los sentimientos que acompañan a las palabras. Pero todo eso lo enviamos a esa persona ahí mismo, los tocamos y les decimos todas esas cosas. Entonces, creamos un medio ambiente en ese cuarto para que no haya interferencia de los médicos, las enfermeras, lo que sea, para poder mantener ese sentimiento de paz. Y nosotros en nuestra comunidad tenemos muchas personas que son médicos, que son enfermeras, entonces ellos vienen y hablan con sus colegas y les explican lo que estamos haciendo, y entonces como ya saben que están hablando con otro profesional que está ahí, no como profesional, pero aún así tiene todo eso, entonces se siente mejor en dejarnos el espacio para poder ayudar a la persona a hacer esa transición en una manera apacible y armoniosa. En nuestra comunidad tenemos un dicho cuando las personas fallecen, que ahora están en todas partes, que ahora son todo. Porque al fin y al cabo no podemos saber exactamente qué es lo que pasa después de la muerte, y por supuesto muchas religiones tienen todo tipo de ideas teológicas y lo que sea, pero lo que sí podemos decir con bastante confianza es que lo que éramos se desmiembra, y que nos esparcimos y regresamos a la tierra y nos mezclamos con lo que es la naturaleza. Regresamos a la naturaleza. Y porque la naturaleza está en todas partes, entonces seguimos en todas partes y nos hacemos parte del todo, porque en realidad la muerte es la última realización de que no somos separados, no estamos separados de la tierra, somos parte de la íntegra de la tierra, regresamos a ella, venimos de ella, regresamos a ella. ¿Hay algo más? Me parece que eso es todo. Una cosa que en caso de que os interese, las canciones y los cánticos que nosotros usamos, no todos, pero algunos de ellos han sido grabados, y las grabaciones se pueden encontrar, no sé exactamente dónde se encuentran hoy en día, pero yo sé que en Amazon.com, si lo buscáis, se pueden encontrar, se pueden oír. El grupo se llama Mother Tongue, madre lengua, lengua madre, pero es madre lengua en inglés. Solamente una palabra, no 2 palabras, Mother Tongue, una palabra. Y si lo buscáis, hay 2 álbumes. Uno es de cánticos y el otro es un álbum de canciones y relatos y lo que sea de el solsticio de invierno. Y entonces ahí podéis oír algunas de las canciones que usamos en nuestra comunidad. Y
si no hay más nada, entonces muchas gracias por asistir. Ha sido un placer y espero que en alguna oportunidad nos podamos conocer en persona. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Muchas personas en el chat te están dando las gracias por tu intervención y por la información sí. tan hermosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.